Buenas, buenas. Martes iba a decir, no sé por qué iba a decir martes. Ni te cases ni te Sábado. embarques. Sí, debe ser por eso. Sábado 28 de febrero, 8:44 de la noche. Eso es Convergencia, el capítulo de todas las semanas. ¿Cómo están, Ana Cris? Todo bien, Richard. Y saludos a todos los costarricenses. Bienvenidos a su espacio de la semana para conocer lo que ha pasado en la política nacional en Costa Rica y que nos apasione cada día más este tema, la política, para seguir conociendo de lo que sucede en nuestro bello país. La verdadera democracia se sustenta en que las personas tengan el criterio para tomar decisiones y el criterio se construye informándose. Tratamos justamente de al menos resaltar lo más importante porque de todo no entra, ¿verdad? Sería un programa de mediodía, pero la, Sí, la sí. idea es compartir al menos los aspectos más relevantes, obviamente, de la política, ¿verdad? Pero antes de entrar en temas, Ana Cris, quería hacer una mención, ¿verdad? Sí, Importante, porque el viernes el Tribunal Supremo de Elecciones emitió un comunicado de prensa, no sé hasta qué punto ha trascendido esto. así A es. las 12:50, mediodía, el tribunal informó de que ya había terminado de contabilizar todos los votos para diputados. Quiere decir, previamente ya habían terminado de contar los de presidente y Ujú. ahora los de diputados. Em, Esto está amparado pues en la ley, ¿verdad? O sea, la ley indica lo siguiente, vea, dice. El artículo 198 del Código Electoral establece que el escrutinio debe estar concluido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de votación para el caso de la elección presidencial. ¿Ok? En el caso del conteo o el escrutinio, el conteo manual o el escrutinio, finalizó ¿qué? Como en una semana y un piquito, algo así, como en dos Correcto. semanas casi Sí, 2 semanas. sí. Ok, menos de 30 días y 60 días después para la elección legislativa. Quiere decir que el tribunal tenía tiempo hasta 2 meses posterior a la elección para terminar de hacer el conteo de los votos. En el caso de las diputaciones, los contó en 9 días hábiles. ¿Ok? Ok. Ujú. Bien, entonces por ese lado ya está todo listo. No lo han publicado todavía. Ahora dice lo siguiente. A partir de hoy, eso es el viernes, a partir de hoy y pasados 3 días hábiles para que los partidos presenten alguna demanda de nulidad, el tribunal podrá emitir oficialmente las declaratorias de elección de los 60 cargos de elección popular, es decir, presidencia, las dos vicepresidencias y las 57 diputaciones para la Correcto. Asamblea Legislativa. Quiere decir que hay tiempo hasta el miércoles de la semana entrante, ¿verdad? Para que ellos, los partidos digan, yo quiero declarar nulo X o Y cosa por tal motivo, ¿ok? Para que el tribunal lo pueda analizar. Y además dice, en fechas por definir próximamente, las señoras magistradas y los señores magistrados entregarán las credenciales correspondientes a esos cargos. Entonces, dos cosas. Primero, para informar cómo estamos en temas de plazos. ¿Ok? Ya se terminó el conteo manual o el escrutinio de los votos. Ahora hace falta que se haga la declaratoria. Lo que, y están los 3 días, 3 días hábiles para presentar alguna solicitud de nulidad. Lo que particularmente, no sé, le voy a preguntar a Ana Cris también qué opina ella, pero yo creo que no solamente el tribunal se debe limitar a hacer la declaratoria de que ya, o sea, todo quedó, extraoficialmente se sabe o se ha informado que las diputaciones quedan iguales, Ujú. extraoficialmente. Pero cuando eso se formalice, que el tribunal no se limite a eso. Yo creo que el tribunal Totalmente. tiene que remitirse también a hacer, a responder una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Que creo que son muy válidos también. Y yo Ujú, los puse en un posteo, bueno, cuando compartí una publicación del abogado José Miguel Villalobos, ujú. yo puse que el tribunal debería responder las siguientes preguntas. Son cuatro. ¿Será necesario hacer una revisión de los procesos de capacitación para los miembros de mesa? ¿Será necesario hacer una revisión de los protocolos al momento de transmitir los datos mediante el sistema operativo, el sistema de transmisión de datos y las llamadas telefónicas? ¿Será necesario hacer una auditoría técnica externa
para revisar el funcionamiento y la configuración del sistema de transmisión de datos. Ujú. Y finalmente, será necesario valorar la posibilidad de contratar a una empresa especializada en la transmisión de datos electorales. Y esto surge a raíz de todo lo que se ha comentado sobre los problemas que hubo en las capacitaciones. Dígame si estoy equivocado, Ana Cris. Un vocero del tribunal indicó que la diferencia entre los resultados en el sistema y en las actas manuales es que los miembros de mesa pudieron haberse equivocado, ¿verdad? Bueno, Eso fue lo que dijo una vocería, me correcto, parece. errores humanos, pero es que Ok, sí, en otras palabras eso. Entonces, el ujú, problema podría estar en la capacitación y lo más fácil es echarle la culpa a la gente, me parece. Por eso sí. vienen esas preguntas. Y obviamente cuando vemos esa cantidad de imágenes, Ujú. eh, donde hay De actas. diferencias Sí. abismales en las actas de diferentes mesas, y no solo eso, sino también cuando uno observa o escucha nuevamente extraoficialmente que son aproximadamente 47, 48 mil votos de diferencia, lo que estuvo a favor adicionalmente doña Laura en el caso de conteo para presidentes y extraoficialmente 66 mil votos para el caso de diputaciones para Pueblo Soberano. Ujú, Más allá del número, debe venir completamente desmenuzado en qué rubros se presentaron ujú. esas diferencias, en qué rubros, en qué mesas y por qué situaciones. No es solamente declarar oficialmente, ya, estos son los 57 diputados electos y esto y la presidente y los dos vicepresidentes, no solamente eso, ¿verdad? Entonces, considero personalmente que el tribunal se debe abocar a hacer una explicación completamente clara, minuciosa, detallada y transparente para que eh, ayude a construir esa confianza que deben, es la responsabilidad de ellos construirla. Y para ver si nos olvidamos también un poquito de lo que dijo el señor Sobrado, pero ahorita hablamos de eso, Ana Cris. Bueno, yo creo que ese tema de lo que está diciendo Richard, por supuesto que debe haber apertura y debe haber un desglose de dónde están los rubros establecidos costarricenses, de dónde salieron esos 66.000 votos en el caso de diputaciones, también de dónde salieron los 47.000, poco más, poco menos, de los votos para presidente. Siempre debe haber una rendición de cuentas específica de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, ya existen personas que quieren explicaciones al respecto. Según lo que se ha dicho, no hay cambios respecto a los 66.000 votos con el tema de las diputaciones. Bueno, Extraoficialmente. extraoficialmente. Lo que sí quiero decirles aquí es que eso se debe demostrar. Y la gente quiere saber eso. Eso es lo que yo he leído precisamente en las redes sociales. Por eso es muy importante lo que se dice Don Richard. Debe haber un desglose específico de cada una de las provincias. La gente quiere saber desglose de eso, precisamente porque hay votos que ellos han emitido y influencia que podría darse o no para diputaciones. Así como han habido en otras elecciones, precisamente que por cambios como esta, diputados han obtenido una diputación por diferencias mínimas, ¿verdad? Mínimas. Y pues ahora aquí hay 66.000 que no sabemos de dónde son y pues obviamente quiere haber pues una demostración de verdad de que las regiones no han habido cambios específicamente en cada provincia. Yo creo que con esto me parece muy positivo el hecho de que se haya dado este recuento. Es muy importante que los costarricenses tengan una garantía de que esos votos que han sido emitidos de verdad no se pierda ni uno solo. Eso es muy importante, sobre todo ante la situación de la sociedad costarricense cuando se empezaron a emitir todas esas actas que vimos pues en redes sociales y que la gente tenía incertidumbre, molestia, existían una serie de sentimientos de parte de los votantes costarricenses y pues esto nos da una garantía, Richard, de que eso no vaya a suceder de forma negativa, sino todo lo contrario, sino que nos garantiza precisamente el tribunal de que esto pues va a surgir de una forma
que nos garantice transparencia, ¿verdad? Y yo creo que en general esperar la conferencia de prensa de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que es muy importante, nos va a garantizar las explicaciones del caso y también llamar a la calma en ese sentido. Yo creo que va a haber una explicación, tiene que haber una apertura de parte del tribunal y obviamente que haya un desglose y que se contesten todas las preguntas a los periodistas, ¿verdad? Porque ellos trasladan la incertidumbre que existe de parte de la población. Hay un tema, porque son 7.000 y un piquito de juntas receptoras de votos, ¿verdad? Ujú. O sea, de mesas. Este, aquí el punto es que si dividimos 66.000 entre 7.000, digamos, juntas receptoras de votos, estamos hablando de un promedio de 9.4 votos de diferencia, que uno diría, si eso es así, en promedio, podría deberse a un tema de margen de error, Ujú. podríamos decir. Pero cuando uno observa o pregunta, indaga si hay alguna concentración especial de diferencia de votos en algunas mesas en específico, en algunos sectores en específico, es Exacto. decir, que se pueda determinar, vea, en tal colegio, tales mesas Ujú, tuvieron mucha diferencia en votos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ujú, entonces ujú. determinar qué fue lo que pasó, investigar a profundidad quiénes estuvieron en esas mesas, qué decían las actas, qué decía el sistema. Ese es el tipo de información que necesitamos saber. Si el tribunal se va a remitir únicamente a hacer lo que dicta la ley, que es anunciar formalmente quiénes son los 57 diputados y la presidencia con sus dos vicepresidentes, estamos mal, estamos mal. Información clara genera transparencia y las dos juntas confianza. Así de sencillo. Hemos estado, me parece, más que en cualquier otra elección, sumamente atentos a la forma en que opera el tribunal para efectos de la administración de los comicios electorales, de las votaciones. Entonces, creo que no es opción, sino obligación que el tribunal haga una explicación detallada de qué pasó con casi con cada uno de esos votos. O sea, dibujar bien ese panorama, porque si esto no es algo habitual o de alguna manera representa cosas irregulares, eso hay que señalarlo y hay que buscar responsables. Y repito, ahí en mi Facebook están esas 4 preguntas que creo que son importantes de hacer también. Ok, totalmente de acuerdo yo. Creo que es lo más importante y esperar la conferencia de prensa que obviamente nos va a generar pues el término de toda esa incertidumbre que tenemos muchos de los costarricenses. Listo, para cerrar el capítulo. Y Ujú. comenzamos uno nuevo, también hablando de un ex funcionario del tribunal, ex presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el señor Luis Antonio Correcto. Sobrado, que, Ajá. ¿cómo puedo decir? Dio unas declaraciones. Dio una charla magistral, porque así se llama lo que él dio, Ya, una charla magistral charla magistral. en la UNED, que si no me equivoco fue esta semana que está terminando, y se refirió a los últimos comicios con comentarios que algunos pueden calificar de preocupantes, otros de indignantes, otros de delicados, otros de temerarios, ¿verdad? Yo en lo particular traté de ser mesurado y lo titulé como imprudentes, ¿verdad? Y en algunos casos podría incluso rayar en el irrespeto, rayar no, sobrepasarse la línea del irrespeto. Entonces, este es un video del octavo mandamiento, donde vamos a ir escuchando, parando, comentando y escuchando también a don Fabián Silva y a don Juan Diego Castro, que hicieron sus intervenciones aquí. Exactamente. Iniciamos. Las elecciones del 1 de febrero estuvieron antecedidas por un inusual proceso electoral. Fueron más intensas que nunca las maniobras de desinformación. El oficialismo intentó minar la confianza popular en el TSE, atacándolo despiadadamente. Muchos, y me incluyo, alimentábamos alguna esperanza sobre un despertar de última hora de los costarricenses en las urnas. El anuncio del primer corte de resultados, el que dio mi buena amiga la magistrada Zamora, fue un verdadero balde de agua fría y dejó clara la vacuidad de esa esperanza. Luego vinieron, por lo menos para mí, días de resaca política.
producto de la decisión mayoritaria del pueblo costarricense, que por imperativo democrático debe respetarse, de dar continuidad al tenebroso rumbo populista y a las apuestas autoritarias del actual gobierno. Lo cierto es que triunfó la rebelión de los enojados. La habilidad innegable de Chávez y su grupo residió en manipular en su favor ese sentimiento. Lograron convencerlos de que la magra obra de gobierno no era fruto de su incapacidad, sino de una oposición y unos órganos de control que no los dejaron plasmar su proyecto de cambio disruptivo. De que ese cambio será posible con una nueva administración con otros 4 años, con mayor cuota de poder y menos control. Y se les hizo. Absorbieron de paso el voto del conservadurismo religioso y en parte por ello el de las zonas periféricas más desfavorecidas del país. Y lo que es más importante aún, lograron traducir la mayoría del capital político de Chávez en votos para su delfina. Uno quiere arrancar así. Bueno, antes que ellos arranquen, arrancamos nosotros, ¿verdad? Por Vean, favor, sí. yo hice un video al respecto, detallando, ya les digo cuántos, 14 puntos solamente de una parte del discurso del señor Luis Antonio Sobrado. No voy a repetir aquí el video que ya hice, los invito a verlos, aquí está en el canal. El punto es el siguiente, y yendo así como rápido, ¿verdad? Nadie atacó al tribunal. Se generaron cuestionamientos válidos sobre su forma de operación. Y si alguien dice, no, es que todo era infundado, no, no es infundado. Y puedo hablar en primera persona. Con el afán de transparentar los procesos del sistema de transmisión de datos, yo pedí insistentemente una entrevista y es, por lo menos, irrespetuoso que no hayan querido brindarla. Ujú. Pensaron de repente que uno se iba a olvidar, ¿verdad? Por no contestar, no contestaban, no contestaban, ay, ahorita se olvida y ya no molesta. Pues de ahí se equivocaron, porque yo soy como un dolor de muela. O sea, de verdad, si yo pido una entrevista, estoy esperando que me concreten esa entrevista, ¿ok? Solo ese hecho deja entrever que de algunos temas no quieren hablar. La pregunta es ¿por qué? Entonces no son ataques, son cuestionamientos y el tribunal no es un, no sé, un algo, ¿verdad? Que es incuestionable, todo lo contrario. Dice que habla de esperanza, que tenían la esperanza. Bueno, está bien, porque evidentemente el señor no iba con el oficialismo. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que em, su resaca política viene a raíz de que evidentemente tiene una inclinación política bastante distinta a la continuidad o al oficialismo. Entonces decidan ustedes si va con el Frente Amplio, si va con Liberación o con quién va, ¿verdad? ¿A qué les Ujú. suena? Más bien la pregunta es, ¿a qué les ¿A qué suena le suena? el señor Sobrado, Sobrado. ¿verdad? Y dice que habla del tenebroso rumbo populista y autoritario. Vea, aquí es donde yo digo, él no es cualquier persona. Él fue el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el ente que debería ser, por sobre todas las cosas, imparcial y objetivo. Y aunque él utiliza su libertad de expresión, tiene que hacerlo con cuidado, porque al menos yo comienzo a preguntarme, ¿cómo serían las conversaciones dentro del Tribunal Supremo de Elecciones cuando el señor era presidente? ¿Mm? ¿Qué cosas, no? ¿Cuántos quedaron en el tribunal después de que el señor renunció a la presidencia de la institución? ¿Y seguirán hablando del mismo tema? ¿Seguirán hablando de la misma manera? ¿Seguirá la misma línea su gran amiga, doña Eugenia Zamora? Porque él dijo que es su amiga, ¿verdad? O sea, no estoy haciendo ninguna alusión tendenciosa, o sea, solamente estoy diciendo lo que él dijo, que triunfaron los enojados. Entonces ellos estaban serenos. Perdieron los serenos y triunfaron los enojados. O se está sobreponiendo el criterio pensado y justificado de las personas que decidieron votar por la continuidad como algo inferior a el criterio tranquilo e intelectual de la oposición. Pucha, con che, ¿ah? Pucha. O sea, esto sonó muy clasista. Sí, De verdad sonó muy totalmente. clasista. Y finalmente,
y no menos importante, sino que debería ser el aspecto, uno de los aspectos más preocupantes ya, aparte del flaquísimo favor que le hizo el señor Sobrado al Tribunal Supremo de Elecciones con estas declaraciones, porque lo deja mal, o sea, perdón, el señor ya no será presidente, pero lo deja mal, ¿ok? Deja entrever un ambiente un poco extraño dentro del tribunal. Si alguien se comporta de X o Y manera, yo me pongo a pensar cómo es el ambiente dentro de la organización a la que perteneció y cómo será el ambiente ahora. Pregunto, ¿verdad? Pero ese último punto que digo es que hay una persona en este país que se llama Laura Virginia, ¿qué? Fernández Delgado. Fernández Delgado. Laura Virginia Fernández Delgado es la presidente electa del país en democracia. Contundente el gane. Señor Ujú. Sobrado, no En falte el primera ronda. respeto. Debería, como expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, referirse a doña Laura Fernández por su nombre o por su cargo. Y usted sabe muy bien que lo correcto es decirle su nombre y su cargo. Porque estoy seguro que normas de protocolo no le faltan en su conocimiento, ya que es un intelectual, ¿verdad? Entonces, eh, se escuchó muy mal, muy irrespetuoso, muy lamentable y repito, flaco favor le hizo esta intervención del señor Sobrado al Tribunal Supremo de Elecciones, a pesar de que ya no es presidente ahí. Vean estas palabras. La rebelión de los enojados. Obtuvo votos, mayor cantidad de votos de las zonas periféricas más dolientes o de más desposeídas del país. Ujú. Em, Hay una cosa que lo que acaba de decir Richard, que voy a hacer hincapié, es que el señor Sobrado fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, no es cualquier organismo o cualquier ente, es el ente que garantiza y que es imparcial y que garantiza la democracia costarricense. Debería. Yo creo, Richard, acá que el hecho de que él sea presidente o que haya sido en el pasado es una cosa que va a arrastrar el resto de su vida, aunque sea un ciudadano común y corriente. Él lo seguirá representando porque él fungió ese cargo. Entonces, todas las declaraciones que él diga, aunque tenga su libertad de expresión, porque hay gente que dirá eso, ¿verdad? Sí. Es que qué tipo de declaraciones, ¿verdad? También ven qué tipo de declaraciones. Yo creo que uno en democracia también debe aceptarlas, pudo haber tenido otro tono menos confrontativo, ¿verdad? Para hablar de eso, sobre todo, y les voy a decir por qué, porque él siempre generó otro tipo de imagen que jamás hubiéramos imaginado este tipo de palabras que emitió el señor. Este, como dijo Richard, bueno, ¿qué, qué había dentro? ¿Será una imagen fabricada o no? Pregunta. ¿Qué había intereses adentro del Tribunal Supremo de Elecciones? Pregunta. En realidad, ¿cómo eran las conversaciones que se daban ahí adentro? Muchas cosas nos plantea, señor Sobrado. Su posición, su postura no es seria, su postura no es imparcial. Usted siempre va a cargar con el hecho de que fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y debe respetar la decisión de las mayorías. No fue una resaca, fue una decisión en democracia. Y yo creo que esa revolución de los enojados, algunos deben de aceptarla, pero desde su solitaria posición, este, de- debemos empezar a aceptarlo. Es respetar la decisión y al mismo tiempo respetar los motivos por los que las personas toman la decisión de votar por X o Y candidato o candidata. Es así de sencillo. Entonces, esto es algo súper importante de tomar en consideración. El señor Sobrado evidentemente hace uso de su libertad de expresión, pero, pero, sí es importante algo, sumamente importante, ese uso de la libertad de expresión en cualquier persona conlleva responsabilidades
profundas, Ujú. importantísimas, ¿ok? Y creo que hay sobradas razones, más bien, para inferir, decidir u opinar que fueron declaraciones sumamente desafortunadas. Dijo que se había mantenido en silencio mucho tiempo. A veces los Mejor es sabios, mantenerse ahí. los sabios y los intelectuales a veces recomiendan guardar silencio antes de decir algo que de repente no sume, no aporte, no construya. A veces. Sobre todo para una institución que ya estaba desmarcada y con una credibilidad un poco, por no decir mucho, afectada. Y esto no le hace ningún favor a la institución de la cual él perteneció y me imagino que le tiene cariño, ¿verdad? Voy a aclarar ese punto que acaba de decir o ampliar ese punto que dijo Ana Cris de una credibilidad afectada, dijo, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el tribunal no es claro rindiendo cuentas, entonces, ¿bajo qué cimientos o sobre qué cimientos se puede construir esa confianza? El tribunal no tiene otra opción, más bien tiene la obligación de ser total y completamente transparente en todo lo que hace porque deben garantizar la democracia, deberían. Entonces, si algo, por más pequeño que sea, no quieren abordar, si guardan silencio ante incongruencias evidentes, palpables en alguna parte del proceso o de la atención a la prensa, por ejemplo, Ajá. entonces inmediatamente su credibilidad está siendo objeto de cuestionamientos, ¿verdad? Ujú. Ahora sigamos escuchando qué fue lo que pasó a raíz de esto en el octavo mandamiento. ¿Verdad? Porque Yo quedé, o sea, yo quedé en shock. Yo quiero decir algo que me choca, y la verdad lo digo con todo el respeto al señor Sobrado. Uno, él fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo que no es su posición salir a decir eso. El hace que 3 puso a días. jugar al presidente fue el mismo Tribunal Supremo de Elecciones por todas las cosas que hizo. Tanto así que el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones se volvió un precedente en esta campaña a un nivel que no debe suceder eso en un país democrático como el nuestro. Y tercero, porque quiero abrir cámara, ¿usted le parece, Douglas? Dele. Es Solamente para subrayar eso que dijo Coqui, que es sumamente importante. Un vocero del Tribunal Supremo de Elecciones entró a opinar de política activamente en campaña. Eso es inaudito. No puedo decir, ahorita soy vocero, ahorita ya no. O sea, así no funciona. Así no funciona. La libertad de expresión sí se protege, se defiende, ¿ok? Sin embargo, es ilógico separar al funcionario de la persona, del ciudadano. Entonces, si ese funcionario hace críticas fuertes hacia el gobierno, está metiéndose en política. Y si hay un partido que promete u ofrece la continuidad de este gobierno, indirectamente está metiéndose en política electoral. Así de sencillo. Y debe haber un gramos mínimos de sabiduría y prudencia dentro del Tribunal Supremo de Elecciones para que sus funcionarios públicos y notorios tengan la prudencia necesaria, la sapiencia para saber qué decir, qué no decir sin que eso afecte su libertad de expresión ni que entre en un proceso de censura previa. Ujú. Pero hay bienes mayores, intereses país, y entre esos la transparencia de los procesos electorales, ¿verdad? Exactamente. Sí, vamos, seguimos. ¿por qué habla de la gente que votó por el presidente? Fue electo la señora presidente Laura Fernández por voto. Y pegó, como dice, vaya usted no vaya, pero hay que reconocer, pegó una leñateada. Sí, es que Pegó una sí. tandeada. Entonces, esa es la democracia. Y al final de cuentas vemos a un presidente de un Tribunal Supremo de Elecciones. Presidente. Sí, pero yo creo que él nunca debe dejar de ser presidente. Y por eso le digo, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, faltando a un montón de clase
en un tema a la hora de pronunciarse de algo que ya él jugó. Digamos, Ya jugó. que como costarricense puede tener su opinión y yo quiero que ustedes, don Juan Diego Castro y don Fabián Silva, también nos puedan comentar. Creo que hay adjetivos que pudo haberse ahorrado. Digamos, decirle delfina a la presidenta electa, a mí me parece es una falta de respeto. Me parece que decir el rumbo populista, apuestas autoritarias, el tema del balde de agua fría, la resaca política, me parece como que sobra en toda esta narrativa del señor Sobrado. ¿Qué opinan ustedes? Yo solamente decir que todo lo que La enumeró rebelión de los Douglas, enojados. lo que enumeró Douglas es como una parte, ¿verdad? O sea, solamente que Douglas no quiso ampliarse mucho ahí, pero de ahí que el señor la voló, se rajó a decir una serie de cosas. Yo le dije a Ana Cris en estos días, yo siento que ese discurso fue armado frase por frase, Sí, para sí, que sí, sí. cada una pegara diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Cada una era Seguimos. parte de algo. Exactamente, seguimos. Bienvenidos, Bueno, además, de primero, nuevo, segunda parte. muchísimas gracias por recibirnos en este 2.0, que va a ser una versión todavía más incendiaria que la primera. Ay, Jesús. Quiero agradecerle a don Juan Diego, un gran honor siempre estar al lado de Honor tanta mío. sabiduría y estar a la par de dos apóstoles que realmente hacen locura con este medio de comunicación. Vean ustedes lo que han generado, ¿verdad? Vean ustedes que se ha despertado, por un lado, el clamor democrático, cívico, y por otro lado, estas aguas turbias, enfermizas, que se escandalizan cuando proponemos acciones que deben darse para Costa Rica y para el bien de las futuras generaciones. Quiero reiterar, yo estoy aquí a título personal, yo no estoy aquí en representación de un consejo asesor, estoy aquí para plantear lo que considero puede ser positivo para mi país. Imagínense que lo que hablamos la vez pasada es algo en lo que yo creo. Se me malinterpretó en algunas cosas, pero yo primero tengo que convencer a mis compañeros de equipo para que, si se llega a una mayoría, poder trasladar eso a la señora Presidente, y la señora Presidente tomará las decisiones que crea oportunas, y la señora Presidente planteará la discusión a nuestros padres y madres de la patria, nuestros diputados y nuestras diputadas, para que en el sistema democrático se decida si es viable o no es viable hacer las reformas que necesitan. Pero no podemos olvidar de una realidad que el pueblo de Costa Rica es testigo. El narcotráfico nos está ganando la partida. El narcotráfico está doblegando al Estado costarricense y ya no tenemos la capacidad como Estado para poder enfrentar a criminales, asesinos. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Quién es un narcotraficante? Es lo más espernible de la raza humana, porque juega con la muerte, juega con el dolor, carcome el futuro de nuestras naciones. Y yo agradezco a ustedes, no saben cuánto, que gracias a Dios ponemos estos temas en la discusión nacional. Ya no tenemos que estar hablando, por ejemplo, de temas de quién baila o quién no baila mejor. Ya no tenemos que estar hablando de un pachuco analfabeta que canta y que se dice representante de Latinoamérica. Por Dios, aquel pachuco que cree que una mujer es un órgano genital. Ya no tenemos que estar escuchando una mechuda decir que tenemos que consumir marihuana y mota porque aquello es lo mejor y tenemos que legalizarla. Y a un chavalito puesto los aretitos muy bonito, muy coqueto, diciendo que tenemos que ir a escuchar el concierto de Bugs Bunny. ¿Qué nivel político queremos en este país? Gracias a ustedes. Porque realmente nos tenemos que sentar, el pueblo de Costa Rica, a hablar cosas serias. Yo necesito hablar, necesitamos hablar sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes que están siendo secuestrados por esta paria humana que es el narcotráfico. O queremos seguir drogados y enajenados como el pasado. Por dicha, muchos despertaron la conciencia de este país. Por dicha, Costa Rica sabe que ahora se tienen que tomar decisiones trascendentales. No podemos seguir en el camino que estamos. Y ojalá me sigan invitando ustedes a los programas para poder plantear temas que son importantes: salud, educación, justicia, infraestructura del Estado. Pero repito, yo vengo aquí a título personal. Gracias también a Dios de que estoy en un sistema democrático donde la libertad de expresión no puede ser cercenada, y donde tanto don Juan Diego como ustedes podemos hablar lo que nosotros consideramos es mejor para el país, porque amamos nuestro país, amamos lo que hacemos y no tenemos, lo más lindo, ningún interés politiquero por ir a buscar un cargo político y por eso hablamos de esa manera. No, estamos haciendo esto de manera gratuita por amor a nuestro pueblo, por amor a nuestra nación, que eso vale muchísimo. Aquí nada más pues hacer la mención de que don Fabián Silva se está refiriendo a la idea o lo que él mencionó en el programa anterior referente a que
Don Fabián considera que sería interesante o sería bueno que Estados Ujú, Unidos estableciera una, dos, tres bases militares aquí en Costa Rica para específica y concretamente ayudar a la batalla contra el narcotráfico. ujú. Y pues ya hay personas que de repente no lo entendieron bien, se fueron por otro lado, como que se va a militarizar Costa Rica. Eso no es, ¿verdad? ¿Se puede prestar a confusión? Puede ser, porque es un tema del que no se habla mucho aquí. Pero Ujú. hay otras personas que con mucha mala fe, ¿verdad? Comienzan a construir un discurso de, ay, vea que van a militarizar al país y que no sé qué, ¿verdad? Y la soberanía y todo ese asunto. A ver, países con ejército la están viendo fea con las bandas del narcotráfico. Y no se puede pretender que la fuerza pública se le dé una batalla frente a frente al narcotráfico porque evidentemente ellos, o sea, las bandas o el crimen organizado tienen armamento más pesado y principalmente tienen una ventaja enorme por sobre la fuerza pública. Ellos no respetan la ley. La Ujú. fuerza pública tiene que respetar la ley. Así de sencillo. Exacto. Mientras la fuerza pública tiene que utilizar su arma de reglamento, ellos pueden, no sé, meter bombas o cosas por el estilo, ¿verdad? O utilizar armamento de guerra, que aquí está prohibido, que se mete ilegalmente y se arma aquí en el país. Entonces, eh, no es descabellada la idea de don Fabián, no lo es. Sería un tema interesante para dialogarlo, pero como él aclaró, son propuestas e ideas a título personal, no en representación de la comisión técnica que creó doña Laura Fernández. Sí, es un tema que se tiene que discutir, como vean que él lo está planteando. Y yo creo que es que así como se tienen que recibir las cosas, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener cambios. Si tenemos que hacer cosas diferentes para obtener cambios con este problema del cual somos objeto, flagelo como país. Sí quiero agregarles que don Fabián Silva dejó claro perfectamente que todo esto, el tema de las bases, no tienen que ser ni siquiera pues permanentes, podrían ser por un tiempo determinado, al momento de encontrar. Y yo creo como una estabilidad al país. Yo creo que él está refiriéndose precisamente a cercanas a las fronteras, ¿verdad? Que es donde se da mayormente, bueno, el flagelo se da en todo el país, pero se da más libremente, eso es lo que quiero referirme, sobre todo en el tema fronterizo. Pero yo creo Exacto. que en esto hay que recibirlo con apertura, hay que recibirlo de forma, escucharlo, analizarlo. Como se los dije, no vamos a hacer lo mismo, obtener los mismos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Eso Ujú. es definitivo. Y el tema del narcotráfico ya lo hemos analizado acá, que es un tema de una ruta que existe a nivel continental y pues por supuesto tenemos que llegar a hacer, pues terminar esa ruta de alguna manera haciendo cosas diferentes. Correcto. Continuamos. Bueno, y de sobrado también, si nos da chance para... Creo que es importante referirse al señor Sobrado, porque Yo no me sorprendo de escuchar a Toño Sobrado, que lo conozco desde hace 30 años. Imagínense que cuando yo fui ministro de Justicia, habían dos señores procuradores. Don Román Solís Zelaya, a quien apoyé para que el presidente Figueres lo nombrara como procurador, y a un caballero de caballeros, don Farid Beirute. Sí, que en paz descansen. Y Toño era muy cercano a ellos. De hecho, lo invitaban a las reuniones con el ministro. Era decir, el delfín de los procuradores generales en el año 96-97. Vea la diferencia, porque si el señor Sobrado era el delfín de los procuradores, como indica don Juan Diego Castro, Exacto. eso podía ser una elección a dedo o por motivos, ¿cómo se dicen? Por motivo de confianza o algo así, ¿verdad? Es Ujú. decir, que el señor Sobrado, como dice don Juan Diego, fue la persona elegida para poder después desempeñar X o Y funciones, pero Exacto. elegida por determinadas personas.
A doña Laura ¿Quiénes? Fernández ¿Cuáles? la eligió el pueblo Pueblo. en elecciones democráticas con casi 1.300.000 votos, si no me equivoco, Ujú, ¿verdad? millón sí, doscientos cuarenta mil, algo así. Entonces, redondeado. sí, redondeado. O sea, es diferente. Por eso referirse a la presidenta electa como la Delfina Como una delfina es atrevido, porque eso fue por elección, irrespetuoso, sí, es irrespetuoso. grosero. Sí, no, definitivamente el señor se le pasó de la raya. Quién sabe qué sería lo que quería decir. Se notaba su oposición aférrima a la decisión del pueblo. Afortunadamente, en cuanto a esto, el sistema nos puede seguir generando democracia en ese sentido, costarricenses. Por eso yo siempre digo, hay que tener calma con respecto a estas decisiones, a este tema de las elecciones y de la cantidad de votos, etcétera, porque todavía podemos garantizarnos que a pesar de que un mismo expresidente de un Tribunal Supremo de Elecciones no estaba de acuerdo con nosotros, que éramos la mayoría, o algunos que éramos la mayoría, pues evidentemente prevaleció la democracia de las mayorías. Y esto lo digo porque últimamente algunos diputados actuales están en contra de ese tema de las mayorías, de quiénes son las mayorías, y algunas minorías quieren eh, prevalecer sobre las mayorías. Sí. Y nada más para sumarle al tema de que se pasó de la raya el señor Sobrado, yo creo que no se pasó de la raya, yo creo que se le borró la raya. O No, y sea, Richard, y otra me cosa también. refiero, me refiero a que no vio dónde estaba el límite, ¿verdad? Que no No, hizo no, no animal. vio la línea roja de la cual Sí, estaban hablando un día de estos precisamente en el octavo mandamiento. Y la ofensa también, especialmente a las personas que votaron, porque habla en contra habla en contra de los mismos votantes, o sea, atrevido en todo el sentido, ¿verdad? sí. Seguimos. Después tuve la desgracia de enfrentarlo en la campaña del 17 y 18, donde el tribunal actuó ordenándole a un señor, se me olvida el nombre, le dicen Cielito Lindo porque tiene una pelota aquí como la canción ranchera, que es el que se encarga de decir a quién hay que castigar con las platas de la deuda política, y bajo órdenes de Toño Sobrado, al señor que financió mi campaña electoral en el 18, le revisaron hasta las cejas, cosa que Toño Sobrado y los que quedaron ahí en el tribunal no le revisan al banquero financista que se ha ganado miles de millones en intereses. Pero ¿dónde está el tema? ¿Y qué es lo que realmente yo creo que ya ni siquiera me irrita? ¿Cómo un hombre de esa edad, con tanta experiencia, que fue el señor feudal del tribunal hasta que se metió en un tortón y tuvo que irse sin pensión? También le tenía el tocayo de él, pero eso yo le digo Toñoño Álvarez, le tenía un plan en asamblea para que le equipararan las pensiones de los magistrados a las que le iba a tocar, pero también puedo narrar la historia de pe a pa de la persecución que le hizo Toño Sobrado y su argolla a Ruy López, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal. Lo masacraron y lo echaron por una mentira, porque Toño dijo que me había pasado un dato interno del tribunal. Pero verlo a esas edades, en el Paraninfo Daniel Oduber de la UNED, leyendo, qué mal orador, qué falta de gracia. Por lo menos le hubiera dicho al ChatGPT que le quitara las malacrianzas y los adjetivos indecentes que utilizó. No me sorprende, como tampoco me sorprende los chiquillos amigos de él que mandó a Europa 4 o 5 años para que se hicieran los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Qué bonito sería traer a Ruy López para que cuente todo lo que hizo Toño y por qué lo echaron del Tribunal Supremo de Elecciones por ser un buen sindicalista. No me sorprende, así funcionan. Por eso siempre lo aplaudían Ignacio Santos y Armando González, que eran el chineado de esos dos medios. Por eso lloraron tanto cuando Toño tuvo que jalar del tribunal. Me sorprende que a tan mal orador lo inviten a una universidad estatal a dar tan pésima conferencia. Muchísimas gracias. Con mucho cariño. ¿Algo más? No, señor, que me dieron ganas de parar. Y vea, Don Con Juan mucho Diego cariño. es Bárbaro. único, don Juan Diego. O sea, termina con mucho cariño.
Sí, un Ay, saludo a don ay, Juan ay, Diego, sí. que de verdad, yo ansío personalmente algún momento conocerlo, pero de verdad que para muchos es un referente en muchos sentidos costarricenses. Tiene años de defender este tema y de exponerlo precisamente ante la opinión pública de una forma técnica. Él lo ha establecido, él conoce precisamente lo que está pasando en el Poder Judicial, porque los mismos funcionarios judiciales se lo dicen, así de fácil, y hay que Exacto. decirlo abiertamente. Él conoce con termómetro qué es lo que tiene ese paciente y pues la presencia de él en esa comisión junto con el señor Fabián Silva y los demás miembros pues nos garantizará todas las mejoras que tenemos que tener para que ese paciente pues de verdad se restablezca. Muy bien. Y ahora nos Entonces, vamos. ajá, mismo Y ahora programa. mismo programa, mismas declaraciones, ahora el señor Juan Diego Castro, pero hablando, ampliando sobre un tema sobre Villalta, empezando con Villalta, pero también ampliando de cuáles son los puntos que se deben de mejorar específicamente, dónde está la piedra, dónde está el zapato y dónde nos chima Costa Rica, cuáles son las cosas que debemos de mejorar específicamente. E inclusive él En nos el Poder aporta Judicial, en ¿verdad? el Poder Judicial y sobre todo, Richard, con 29 diputados, ¿verdad? Ya, y Ujú. aclaro, el partido oficialista tiene 31, pero recuerden que la mayoría simple tiene 29 diputados. Sí, o sea, hay cosas que se pueden hacer con 29, hay otras que se necesita ya la mayoría calificada, que son 38. Entonces vamos a escuchar a ver lo que dice, escuchar a ver, óigame, escuchar Escuchar y a ver. don, sí, sí, a don Juan Diego Castro y a don Fabián Ok, Silva. ok. ¿Qué quiere Villalta? Heredar el poder de liberación nacional. Están hechos una mancuerna y les encanta tener un ejército incruento que es la Corte Profunda. Así de sencillo, el plan es clarísimo, viene desde hace años. ¿En qué país del mundo la prensa ayer poderosa y el banco que los financia un partido pobre, no, progre, y los apoya? Porque lo que tienen aquí algunos como sueño es tener a un dictador incruento que hable muy bonito y que es mejor darles un esquema como el NICA sin muertos. Lazar la semana entrante al señor presidente. Aquí, lo que se refiere a don Juan Diego Castro, yo creo que va referente a que José María Villalta, diputado electo por el Frente Amplio, evidentemente tiene más presencia, más cancha, digamos, y más experiencia que los mismos diputados, diputados electos de Liberación Nacional. Ujú. De hecho, tiene un liderazgo un poquito más evidente que el de Álvaro Ramírez. Por lo menos tiene más parlante. ¿Ok? Entonces, seguramente a lo que se refiere don Juan Diego Castro es que bajo el criterio de él se quiere buscar apalancar, ¿verdad? Con ese, esas, ¿cómo decirlo? Porque esto es delicado, ¿verdad? Esas Sí, sí, fuerzas con políticas, esas tal vez. alianzas, ¿verdad? Ajá, Con esas ajá. alianzas y esas propiedades que pueden tener ambos juntos y en la estructura del Estado, especialmente en el Y Poder la Judicial. cuota de poder que cada uno representa, tal vez. Exacto, o sea, cómo pueden apalancarse mutuamente. Ujú. Y a eso se refiere. Y me llama la atención también cuando habla de tener como un dictador que hable bonito. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que reflexionar mucho. Sí. El hablar bonito, pulcro, ¿verdad? Y es súper educado, entre comillas, y con palabras de domingo, y que eso genera una distancia enorme con la gente, porque lo hace lo menos atractivo posible. Genera dos cosas. Uno, una imagen falsa de lo que realmente sucede en política y una desconexión evidente y de repente deseable del pueblo con lo que sucede en la política. ¿Por qué ahora la gente habla más de política que de fútbol? Y lo tengo que decir así directamente, gracias a don Rodrigo Chávez. Él hizo la política abierta para todo el mundo, la explicó en términos sencillos, como dice él, como dice el señor presidente, perdón,
para que lo entienda la señora de Purral, para que lo entienda yo, para que lo entienda Ana Cris, para que lo entendamos todos. Porque si la política no es accesible a la gente, la democracia misma se afecta. Entonces, una persona que hable bonito, que no sé qué, como muchos presidentes que hemos tenido antes, lo que hacen es crear las condiciones para que hagan lo que le dé la gana y nadie se entera, porque nadie se interesa. Así de sencillo. Entonces, se puede establecer algo parecido, no una dictadura, porque ya sabemos que aquí no va a haber dictaduras, pero sí se puede establecer un sistema en el que no se opere basado en la voluntad del pueblo, sino basado únicamente en la voluntad de ciertos políticos o ciertos grupos poderosos, ¿verdad? Quiero aportarles ahí que esa retórica de hablar educado, esa teoría que nos han querido meter en la cabeza a los ciudadanos y esa versus esa opción que ha dado el señor Rodrigo Chávez en cómo explica las cosas de forma fácil para que el ciudadano comprenda, entienda qué es lo que está pasando, le ha generado interés. El hecho de que una persona hable súper educado, veámoslo en los gobiernos atrás, es la fórmula o un ecosistema del desinterés del ciudadano. Así lo veo yo. Porque aburre, no se entiende. ¿Saben qué provoca? El abstencionismo, el hecho de la comunicación fluida, el poder entender de forma llana, fácil, qué sucede. Cuando se siente que se dice la verdad, cuando se siente que se es en esto transparente, cuando no se miente, lo que genera es la participación y el interés del ciudadano por una política en la cual vaya a ser más participativa e inclusive hay personas que están pensando en participar en política gracias a todo este ecosistema de interés que ha generado el señor Rodrigo Chávez. Personas que nunca se imaginaron que les iba a interesar la política y ahora están metidos de cabeza y que pueden aportar mucho, ¿verdad? Personas también que costarricenses que tenían aproximadamente 20, 30 años de no votar y lo O que hicieron nunca por habían primera votado. vez o que nunca habían votado, sí. Ujú. Continuamos. Presidente de la Corte con una solicitud de información para que me explique y nos explique qué pasa allá adentro, por qué el desperdicio, por qué el OIJ y el Ministerio Público tienen miles de millones en una buchaca en el Banco de Costa Rica para ver cuándo hacen un edificio y la Corte tiene los edificios desocupados y para golpear al gobierno le piden plata teniéndola ahorrada. O sea, nosotros, mientras no sepamos cómo está ahí adentro la tripa de la justicia llena de enfermedades y parásitos, la digestión judicial, digamos que al menos eructa injusticias. Ahora, agregando a eso hay dos elementos. Bueno, creo que la discusión ayer de los jefes de fracción, por lo menos Frente Amplio, no va a apoyar, digamos, sacar al Ministerio Público de la Sala Constitucional del Poder Judicial. Además porque ellos lo usan. Por ejemplo, Ortega hizo una denuncia contra unos funcionarios municipales de paraíso falsa y metió a un montón de gente unos días al tabo y es un asco. Vea qué rápido. Cuando Ortega denuncia, el director del OIJ actúa como un tiro. Y los otros dos elementos es, don Orlando Aguirre concluye mandato en septiembre de este año y Carlos Díaz, el fiscal general, octubre podría reelegirse y pareciera que le interesa la reelección. No, lo van a quitar, van a poner a la amiga de Patricia Solano, que es la fiscal subrogante, única en la historia del Ministerio Público, porque siempre lo nombraban por un año, ya lleva 2, y le dieron una oficina que se llama la Oficina de Descongestionamiento, donde mandan al basurero la mayoría de las causas que no han resuelto para equilibrar la estadística judicial. No, eso está armado. Ya Patricia la escogió y ella es la que la va a poner. Sí nos dejamos. Claro, pero entonces ustedes entran en acción en un momento muy crítico, porque uno esperaría, digamos, que los cambios que se puedan proponer o las reformas que se puedan proponer sean muy rápidas, muy tempraneras. ¿Cómo lo ven ustedes? No, es igual que una enfermedad
que no es un catarro, o sea, necesita un tratamiento fuerte y nos va a tomar meses o años, pero si no lo empezamos, vamos a ver cómo ya el enfermo judicial no va a estar grave, va a estar muerto. Y ahí es donde el país se va a desbaratar totalmente. Hay fórmulas de carácter jurídico, legislativo, que pueden funcionar muy rápido y empezar a ver sus efectos. Pero si queremos superar el cáncer de la monstruosidad judicial, esos órganos tienen que salir. Pero, don Juan Diego, cuando ustedes hacen ese planteamiento, ¿cuál es la viabilidad de cambiar esto? Porque podemos hablarlo y hablarlo y hablarlo. La viabilidad es de 29 a 38, así de sencillo. El ábaco legislativo nos dice qué podemos cambiar con 29 y qué con 38. Y no hay que estudiar mucho derecho, visto la sacada de garras de la Corte, del documento que le hizo el asesor politólogo a el señor Aguirre, de que ellos van a alegar que no se puede tocar nada porque afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Y ahí la discusión no va a ser solo legislativa, va a ser social, de otra manera, con la tecnología que tenemos, porque los números son clarísimos. 5% de denunciados son condenados. Tiempos, dificilísimo. Ese manejo que tienen ustedes aquí a un par de cuadras es otro planeta. Y vea qué cerca que están Cuestemoras y González Laman. Es más, se pueden ir en patineta desde la Asamblea Legislativa hasta la Corte. Lo que pasa es que después no vuelven para arriba porque es muy parado. Pero están conectados. El Partido Liberación Nacional sigue mandando en la Corte. Y la gran garantía para seguir haciendo lo que han hecho durante decenios es que nadie toque nada. Y los que lo hemos estudiado y la sociedad civil lo ve y dice, ahí está el problema. Vea, va a haber una resistencia muy fuerte, muy fuerte para hacer los cambios estructurales a lo que, los cambios estructurales al Poder Judicial, que es lo que necesita el país, según don Juan Diego Castro, don Fabián Silva, doña María Eugenia María, Chin Pérez. María. Espérese. Bueno, mientras lo buscas, nada más quiero aclararles que María lo que está Lourdes diciendo Echandi, María Lourdes, sí. No, que ¿verdad? don Y don Juan Fabián Diego, Bolio. don Juan Diego lo que estaba diciendo era que iba a solicitar una explicación por escrito al señor Orlando Aguirre, presidente de la Corte Plena. Sí, pero es que son varias cosas, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer con 29 votos, hay cosas que se pueden hacer con 38, pero en cualquiera de los casos habrá resistencia del Poder Judicial. Y es Sí, ahí donde don Juan Diego dice que la discusión no solamente va a ser legislativa, sino va a ser social también. social, es Eso importante. significa que la gente va a tener también que participar, que manifestarse, no Es digo que hacer una importante, marcha necesariamente, pero correcto. sí manifestarse por redes o por la vía que sea necesaria para hacer evidente que hay cosas que hay que El cambiar en pedido social, beneficio del país, correcto, correcto. ¿verdad? La A presión eso se social y refiere. la Don presencia. Juan Diego le está diciendo a la gente, no esperen observar el espectáculo, el show, digamos, de manera pasiva. Los ciudadanos debemos tomar acción, debemos tomar un papel activo dentro de estos procesos necesarios de reestructuración del Poder Judicial. Correcto. Esto significa la importancia, volvemos a lo mismo. Hacer las mismas cosas no nos va a generar resultados. Esto es Exacto. un trabajo de todos, no solamente de ellos en una comisión, no solamente el gobierno, no solamente de las personas que preparen todo el proceso jurídico para hacer los cambios. Nosotros como sociedad somos sumamente importantes porque vamos a generar una presión de una mayoría que necesita que ese cambio se genere. Correcto. Seguimos. Fabián. Yo creo, Jorge, usted es un hombre muy noble. El funcionamiento del Poder Judicial actual desde hace decenios es insalubre para la sociedad costarricense. Absolutamente insalubre. De saludable no tiene nada más que los privilegios de la cúpula magistral irresponsable, poco creativa y empoderada como si fueran los dueños de ese feudo. Claro que hay acciones que debemos tomar muy pronto y tenemos años de estarlas señalando. No puede ser que el Poder Judicial desequilibre la estructura de la República.
tienen un discurso hueco que ellos llaman división de poderes. Si Monsieur Montesquieu viniera aquí y viera cómo funciona este Estado, se vuelve a morir como se murió en el siglo XVIII. 18, exactamente. Vea qué curioso. ¿Por qué aquí no hay equilibrio republicano ni división de poderes? Porque viola el Poder Judicial, lo dijimos antenoche, el artículo 152 de la Carta Magna. El Poder Judicial de Costa Rica. Les traeré las actas de la Asamblea Constituyente para que las veamos. Nunca habló, ni habla, ni fue reformado para que sea un Poder Judicial de policías, de fiscales, de peritos, de defensores públicos, solo de tribunales. ¿Por qué metió Liberación Nacional, Media Policía, Ministerio Público, Defensa Pública y Sala Cuarta? Para convertir el Poder Judicial en el ejército que abolió don Pepe en el 49. Liberación Nacional tiene el ejército más sofisticado del mundo, un Poder Judicial con todos esos funcionarios que son un látigo para decidir si acusan o no acusan, o cuánto tardan en acusar y golpear a sus enemigos. Vea qué interesante cómo se viene dando todo eso desde el 75 y el Poder Judicial se hizo un monstruo. ¿Qué hay que hacer? Muchas cosas, pero volvemos al ejemplo del paciente que llega después de un accidente. Después le arreglamos la herida de la carita, ahora hay que tenerlo que no le dé un infarto. El infarto judicial se llama la impunidad y la mora. Ahorita vamos a retomar eso que dice don Juan Diego, ¿verdad? Porque es importante señalar eso. En la Constitución Política, el artículo 152, en la parte que corresponde al Poder Judicial, dice exactamente lo que don Juan Diego indica. 152. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Si lo que queremos ver esquemáticamente, Ahí esto está. fue lo que yo generé hace unos días con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, la estructura 1 corresponde a lo que dice la Constitución. El Correcto. Poder Judicial se compone por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establezca la ley. Corte Suprema de Justicia y los tribunales que establezca la ley. Pero en la estructura 2 lo que tenemos es justamente lo que don Juan Diego pues critica y señala. El Poder Judicial se compone por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales que establece la ley, el Ministerio Público, la Policía Judicial, Medicina Legal, Laboratorio Forense, Defensa Pública y Sala Constitucional. Vea La lo cantidad. complejo Sí. y la cantidad de poder concentrada Concentrado en un solo lugar. aquí. Ujú. Aquí son dos elementos básicos y complejos, obviamente, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero aquí están 8 elementos. Ujú. Es Sí. demasiado poder lo que tiene. Demasiado poder y lo peor que... ¿Y por qué está mal? Ujú. ¿Por qué está mal ¿Por que qué? tenga mucho poder? Porque entonces ciertas dependencias que deberían ser totalmente independientes. Independientes. ¿Por Ujú. qué? Porque si la Policía Judicial o el OIJ tiene que investigar al Poder Ejecutivo desde independencia total, digamos acá, lo puede Ujú. hacer. Ujú. Al legislativo lo puede hacer, pero al judicial, si No forma lo hace. parte de, Ujú. ¿verdad? La Sala Constitucional tiene que fallar de manera objetiva a favor o en contra del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Esta complejidad que vemos acá no es, primero, Lo no que es lo dice que la indica Constitución. la Constitución, ¿verdad? Ujú. No indica eso la Constitución y a eso alega justamente don Juan Diego Castro. Totalmente de acuerdo. Ujú. Y eso que no hemos agregado otros temas, ¿verdad? Como inspección judicial, ya otros más menudos, que son Sí, precisamente los que investigan a los propios funcionarios costarricenses. El hecho de que estén presentes allí no nos garantiza, por ejemplo, que un proceso de un funcionario judicial tenga independencia y transparencia, ¿verdad? También son cosas que posteriormente probablemente también habrá que sacar. exacto. Bueno, seguimos. Pero la se llama
Ahora hay que tenerlo que no le dé un infarto. El infarto judicial se llama la impunidad y la mora. Pero la mora judicial hace que los juicios de cobro civiles se atrasen. Pero la impunidad, ese umbral del 95% sin condena, nos tiene desesperados, llenos de muerte, sangre y alcahuetería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, sacar al Ministerio Público del Poder Judicial. No hay otro remedio, no sirve. Vean las manipulaciones que está haciendo el director actual de la Policía Judicial de hechos que sucedieron hace 5 años. ¿Por qué no los denunció? ¿Por qué se esperó a hacer el show ayer? Porque quiere coger la dirección del OIJ. Ese sería un temón para enseñar todo lo que ha hecho este señor allá adentro. Pero vea, hay que ajustar, vamos a ajustar esa legislación que puede pasar con 29 votos. Y viene la resistencia furibunda de la cúpula judicial, porque va a decir, afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Y yo le pregunto a el señor Aguirre, óigame, ¿y cómo está definido el Poder Judicial en la Carta Magna? No tiene, repito, hasta la saciedad, ni policías, ni peritos, ni defensores, ni fiscales. Ustedes se tragaron eso para convertirse en la Brigada de Choque Política de Liberación Nacional. La Sala Cuarta, ¿para qué fue hecha? Solo para que Óscar Arias pudiera ser reelecto, con una trampa ridícula de que le pusieron 8 años porque ya Óscar Arias los tenía cumplidos. Pero una persona que ocupa la presidencia, que fue bueno, se espera 8 años, ya va a pasar mucho, se le deshizo el equipo, se le quitó el impulso, etcétera, etcétera. Pero el tema aquí grave es que no puede haber seguridad ni libertad si no hay justicia, y el Poder Judicial no funciona. Ahí están las cifras. Don Juan Diego Castro tiene un discurso poderoso. Don Fabián Silva también. O sea, juntos son de Dinamita. Vio, los dos Sí, es lo que juntos son pensamos. dinamita, o sea, Dinamita no pura. sé, son como Goku y Vegeta o Stark y No, Hochi, yo no pero sé. Richard, también vea lo vehementes que son, porque ya Sí, el asunto se desbordó. Es decir, aquí con discursos como estos de los que hablábamos, educados, suaves, de confianza, no vamos a obtener resultados, Costa Rica. Ellos necesitan que todos nosotros empujemos también el carro. Ellos necesitan el apoyo de todos nosotros. Y con ellos, precisamente Laura Fernández, adelante, empujando este proceso, este cambio, y entendiendo también, aquí interrumpiendo a Richard, resulta que también entendiendo que obviamente va a haber la resistencia, van a empezar a crear una serie de teorías, que son contrarias a la constitución política. Entonces tenemos que en esto ser enérgicos completamente, jamás irrespetuosos, pero sí enérgicos y vehementes. correcto. Como lo mencioné hace un rato, habrá resistencia y es por eso que don Juan Diego está llamando a la sociedad también a que alce la voz, ¿verdad? Ante esos cambios. Totalmente, Bueno, totalmente. aquí cambiando de tema, el lunes de esta semana se llevó a cabo el inicio del curso lectivo y Correcto. este es un pequeño video de don Rodrigo Chávez en la Escuela Buenaventura Corrales, o la Escuela Metálica, haciendo justamente la inauguración de este curso lectivo. Fue la escuela donde él estudió. Sí, a Entonces, partir del año 1967 entra a primer grado de la escuela, en la escuela Benaventura Corrales, y bueno, ahora la escuela lo recibe de nuevo precisamente como presidente de la República. correcto. Vamos a ver el video cortito nada más. Don Rodrigo, buenos días. Mensaje para este inicio del ciclo lectivo. Feliz. En 1967 vine aquí a primer grado. Imagínense ahora, no sé cuántos años después, de venir a inaugurar el ciclo lectivo.
Pues, de ahí, casi 60 años después, casi 60 años, Casi 60 años después. ¿verdad? Pues don Rodrigo tiene 64 años, Sí, 64. Creo que ¿verdad? cumple los 64 este año, ¿no? Cumplió Él termina, 63. él termina su gobierno con 64, con 65 años. No, él es de junio. Lo recuerdo Ajá, siempre. Sí, él es de ajá. junio, él cumple en junio. Entonces, creo que el 10, una cosa así. Sí, me Entonces, parece que sí. eh, sí, ciertamente creo que anda sobre los 64 años. Y bueno, tantos años Tiene después, precisamente. 64 años cumplidos. Ujú, ujú. Tiene 64 años. Efectivamente cumple el 10 de junio, 1961, ¿verdad? Él entró en el 67 a estudiar a los 6 años. Ujú. Entonces, sí, sí, o sea, casi 60 años después, don Rodrigo está en la escuela donde comenzó su educación y ahora llega como presidente de la República. O sea, lo que debe significar para él, cómo se debe sentir, lo que debe significar para el personal docente, administrativo y para los niños, ¿verdad? Es un gran orgullo, claro que sí. No solamente compartir con el presidente de la República, sino el hecho de estar en la escuela precisamente que formó a un presidente de Costa Rica. Exactamente. Bueno, Y nos vamos esa era de una ahora. mención. Sí, Vámonos a la última sesión de la comisión que investiga investigadora. Ujú. los diferentes temas de la Caja Costarricense del Sí, Seguro sí, Social. Seguro Social. Y esta es una interacción entre Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional, que estaba particularmente enojada, no Ofuscada, sé, enojada. Ujú. sí, impotente de repente ante el fallo. Recordemos algo importante. De los 7 diputados, 4 diputados votaron por el Uniforme informe. mayoría. Ese informe de mayoría indicaba, entre otras cosas, por ejemplo, que la deuda de la caja es algo que hay que solucionar, pero que hay que calcular primero. No es pagar por pagar. O, por ejemplo, que el caso Barrenador no tenía bases para decir que efectivamente habían sobreprecios, perdón, ¿verdad? Sobreprecios. Ujú. Entonces, entre otras cosas, y eso generó una discusión. ¿Por qué? Porque los 4 diputados que estaban a favor justamente de este informe eran don Daniel Vargas del oficialismo, María Marta Carballo de la Unidad Social Cristiana, Olga Morera de Nueva República y el independiente Diego Luis Diego Vargas. Vargas, Luis Diego Ujú, Vargas, que se me confunden con los Diegos y los Danieles y los Vargas, ¿verdad? ujú. Y vamos a escuchar justamente lo que pasó ahí. Ok. Pagarle a la caja. El equilibrio financiero se está viendo comprometido en los futuros años. La caja está viendo su equilibrio financiero realmente comprometido. Y eso no lo dicen. De verdad que es fácil decir que es solamente acumulado cuando en ningún gobierno ha sucedido lo que ha sucedido. Es que, ¿saben también qué pasa? Que este gobierno prometió que iba a hacer cambios estructurales, prometió que iba a pagarle a la caja, prometió que iba a acabar con las filas las listas de espera, prometió que iba a construir hospitales, prometió que iba a construir EVAIS y están firmando un informe complaciente. Es que ya, María Marta, no vas a poder reclamar el hospital de Limón porque estás diciendo que está bien lo que la caja está haciendo. No es lo que has hablado en las audiencias de listas de espera en este informe. Es que hay que hacer un llamado de atención. Es que un informe no es para juzgar a nadie. Aquí no estamos acusando a nadie en específico. Es para que se tomen medidas correctivas, para que podamos los costarricenses tener y contar con una caja costarricense fortalecida, que ya se acabe lo que ha venido sucediendo durante años, que ya se termine la serie de irregularidades. Están apoyando esas mentiras. Están apoyando las mentiras que aquí se confirmó que no era cierto. Por lo menos léanse. Yo les agradecería que se lean el informe que hicimos los de minoría. Creo que es importante anotar
cuando Liberación Nacional específicamente no logra posicionar o ganar, digamos, ganar, por decir, una comisión con el informe final, a ver, las comisiones investigadoras al final tienen que rendir informes y esos Ujú. informes se tienen que votar. Hay un informe de mayoría e informe de minoría. Normalmente el que queda como válido, digámoslo así, ¿verdad? El Es el de informe de mayoría. mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Liberación vive esto que está viviendo, es decir, que su informe quedó en segundo plano, destellan una impotencia tan grande, ¿verdad? Que se nota en el discurso incluso un poquito desaforado de Ujú. doña Paulina Ramírez en este caso, ¿verdad? Y ahora viene la intervención de María Marta Carballo. Ok. Vamos a ver. Anda usted muy ofuscada y con bastantes tintes de irrespeto, porque yo no le recibo a usted que usted venga a decirle a los costarricenses que aquí hay 4 diputados que no hicimos este informe de manera responsable. Usted puede decir que usted discrepa, usted puede discrepar, pero en discrepar es muy distante de la manera irrespetuosa en la que usted ha intervenido en este día. Yo no podría decir que un informe no tuvo horas de estudio o es complaciente sencillamente porque no responde a mi estilo de oposición a ultranza que usted ha hecho. No, no es el mío. Oposición a A ultranza. ultranza. Esa De es una la vez lo forma paraste en así. que califica correctamente, creo, lo que ha sido la oposición en esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sí, sobre todo para obtener los resultados que quieren, ¿verdad? Sí. No es el mío. No es el mío. Que usted no comparta, yo lo puedo respetar. Pero venir aquí a decir que yo no puedo hablar por el Hospital de Limón, no se lo acepto. Porque, como bien terminó la diputada Olga, discúlpeme, pero hoy lo que yo tengo es una gran admiración por usted, diputada Ramírez, porque leerse en 35 minutos 500 páginas, no sé en qué momento usted hizo eso. Pero yo le voy a leer a usted algunas cosas que dice usted que somos complacientes. Yo no soy complaciente, soy objetiva, lo que a muchos de ustedes les hace falta en esta comisión, en esta asamblea y en este plenario. Consecuencia de eso, muchas cosas no caminan en esta asamblea, porque las cosas aquí a veces se aprueban o se imprueban dependiendo de quién es el proponente. Y ese no es mi estilo, porque no es un estilo responsable. Y tengan mucho cuidado de lo que hablan, diputados de Liberación Nacional, porque está más que comprobado que la situación de la caja no responde solamente a inexactitudes o malas decisiones que se han tomado en este gobierno y que están plasmadas en este informe. Yo no sé de qué informe está hablando usted, diputada Ramírez. No sé qué informe fue el que usted leyó, pero nosotros aquí fuimos objetivos. Pero la situación actual de la caja no responde solamente a este gobierno, responde también a gobiernos de su partido, responde también a falta de decisiones y de malas decisiones que se tomaron en gobiernos de Liberación Nacional y del Partido de Acción Ciudadana. Así que tengan cuidado cuando señalan, porque aquí muchos tienen el techo de vidrio para que sean tan fuertes para señalar. Complaciente. Complaciente es que su fracción esté obstruyendo un proyecto que viene a formar más especialistas. Eso es ser complaciente. Y eso es ser complaciente no con un gobierno. Es peor aún porque es ser complaciente a favor de un sindicato que está permitiendo que la gente se muera. Esto es sumamente importante. Y si algo yo le admiro y le respeto a la diputada María Marta Carballo, es la capacidad que tiene para desarrollar, construir y emitir ideas contundentes, directas, al Directas. punto, Y de calidad, fuertes. Richard, de calidad. Exacto, o sea, sustanciosas, no, a ver, lo que ella da es sopa sustanciosa y no agua rala, ¿me No. entienden? Entonces, a ver, hay un proyecto que ayudaría a traer especialistas para atender a la gente que día a día puede incluso estarse muriendo por falta de atención y hay políticos que se oponen.
qué Sí. insensibilidad tan grande. Ujú. En serio, qué frialdad. Qué brutos, o sea, en el sentido coloquial, ¿verdad? O sea, qué barbaridad, digamos, ¿verdad? No les estoy diciendo brutos. Aclare, Quiero aclare, aclarar, aclare. quiero aclarar porque después dice, ay, de que Reyes le está diciendo brutos. Brutos, ah. Yo estoy diciendo, qué brutalidad, ¿verdad? De acciones, a eso me refiero, a eso me refiero. Ok. Seguimos, seguimos. Y usted y su fracción, junto con el partido de frente, la fracción de Frente Amplio, están siendo totalmente complacientes e irresponsables en no permitir que pase un proyecto que viene a formar más especialistas, que es uno de los problemas medulares que han quedado aquí demostrados en esta comisión. Eso es ser complaciente. Eso es ser irresponsable. Eso es no dedicarle horas a un tema país. Así que yo no puedo recibir sus afirmaciones. Creo que se las cantó claritas, 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 ¿verdad? Sí, Muy, yo muy, quiero, muy, muy claramente, un toquecito, nada más, creo que es importante ujú, em, entender que hay diputaciones que han sido muy directas en señalar la intransigencia de la oposición. Y eso hay que rescatarlo. Perdón, Ana Cris, la interrumpí. Mientras usted comenta, voy a poner el extracto como de un minuto donde María Marta Carballo se refiere al caso Barrenador. sí, ok. Ujú. Vean, yo quiero hablar de este tema de lo que se dice, lo que se habla en una curul y lo que se vota o lo que se emociona. Porque, por ejemplo, haciendo alusión a esto y complementando lo que está diciendo María Marta Carballo, hace poco, creo que fue el jueves, y no lo ponemos por tema tiempo, pero Ariel Robles habló, por ejemplo, de las listas de espera y de que el Hospital Escalante Pradilla, el de Pérez Celedón, está a un 200% de su capacidad, Costa Rica. Está preocupado por eso. Qué cosa, ¿no? ¿Y cuántas mociones le pusieron al proyecto de especialistas 24.015 que podría generar precisamente que en ese hospital, señores, si hay gente de Pérez Celedón que nos está viendo, se les baje las listas de espera y ese 200% baje precisamente? Eso es hablar de la boca para afuera, Costa Rica. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas cuando hay fracciones que dicen una cosa en una curul y resulta que emocionan o no votan algo, pues de la boca para afuera? Eso es lo que hay que ver. Eso es a lo que habla María Marta sobre el tema de ser complacientes. Complacientes es hablar de la boca para afuera y discutir, enojarse, pues como los niños que no le dan el dulce, precisamente lo que le pasó a la señora Paulina Ramírez, porque no se le dio el informe de mayoría y tuvo que emitir uno de minoría. No están acostumbrados a eso. No están acostumbrados a emitir informes de minoría. Bueno, yo creo que ya probablemente eso van a tener que irse allanando, precisamente porque la diputada Paulina Ramírez no se encontraba conforme. Ella, precisamente, que ha sido una de las más aférrimas, que tiene mayor contacto Costa Rica con comisiones, por ejemplo, de infraestructura y precisamente en plenario anuncia cuando, por ejemplo, se daba el tema del hospital y la aprobación del hospital de Cartago. Ella tiene plena comunicación con los mandos medios de la Caja Costarricense de Seguro Social y tiene conocimiento de lo que está pasando adentro. Entonces yo no sé de qué se queja la diputada Paulina Ramírez. Sí, es como escuchar de repente a alguien del Frente Amplio decir o quejarse porque faltan trabajos, faltan empleos. Ah, pero le meten 2.564 mociones a 4x3, ¿verdad? Correcto. Este es el video que quería ponerles, es de un minuto 20 nada más, porque también Barrenador. es muy contundente la diputada María Marta Carballo con este tema. Resulta que aquí quieren venir a inventarse un caso barrenador. Un caso barrenador en el que yo, perdón, no tengo ningún tipo de amistad con doña Marta Eugenia Esquivel. Pero es vergonzoso ver las imágenes donde a esa señora la montan en una perrera.
por un caso que fue construido, por un caso que fue basado en un estudio de sobrecostos que omitió partidas de ahorro y se hizo con base a un presupuesto detallado y no en el general de las ofertas como lo manda la ley de contratación. ¿Qué quieren venir aquí a decir? ¿Que existe un caso barrenador? Cuando aquí la Contralora dijo expresamente, y producto de una nota que le hice yo a la Contraloría para tener la información real, para saber si realmente había un sobrecosto, según este estudio que hizo la oficina de razonabilidad de precios, pero el departamento de costos. Y ella respondió de manera clara que debió haber sido sobre el general, y sobre el general no habían sobreprecios. Solo sobre el detallado, y la ley actual dice que los estudios tienen que hacerse sobre el general y no sobre el detallado. Resulta que aquí quieren venir. Eso es como así, digamos, la lista de la feria. ¿Qué compra usted recientemente en la feria? Dígame 5 cosas que usted compre. Ana Plátano Cris. maduro, cebolla, chile, tomate y culantro. Digamos que cada producto tiene su precio. Vamos a ponerlo en Ujú, simple, ¿ok? ujú. Y yo compro lo mismo, pero en otra feria, ¿verdad? Usted compra en Heredia, yo compro en San José, en el Mercado Ajá, Borbón, digamos, ¿verdad? ok. Entonces, hacemos la lista de los precios de ambos para ver cuál es más barato y usted solamente me pone, o yo, para no ponerlos en un plan negativo, y yo nada más voy a anotar los dos productos, el culantro y el plátano maduro, que es más barato donde yo compro, pero no pongo que los otros son más caros, ¿ok? Exacto. Y le digo, en donde yo compro es más barato, basado en eso nada más. Es más o menos lo que pasó con el caso Barrenador, solamente que en el sentido de que en lugar de ver todos los ahorros que proporcionaba contratar a las cooperativas, lo que hicieron fue quitar, hay un informe en el que se quita los rubros de ahorro y se conservan únicamente los rubros en los que el monto era un poco mayor en comparación a la caja. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que basado en eso, uno dice, ah, es mucho más caro. Pero si hubieran metido los rubros de ahorro, se hubiera visto que en general, o sea, al final de cuentas, lo que importa es cuánta plata lleva uno a la feria y con cuánta plata regresa. Si 2 productos estuvieron más caros, pero los otros 3 estuvieron más baratos que la semana anterior, yo en lugar de regresar con 700 pesos devuelto, llegué con 1500, entonces ahorré. Y eso fue lo que hicieron, quitar los rubros en los que las cooperativas eran más baratas y eso afectó el resultado final. Correcto, correcto, correcto. Bueno, yo creo que en general este tema del caso Barrenador tiene muchas aristas. Inclusive a María Marta Carballo, no, perdón, a doña Marta Eugenia Esquivel, disculpen. A doña Marta Eugenia Esquivel no le quieren dar pues los mandos medios, todos los elementos para poder ayudarse a defenderse a sí misma. Ciertamente, inclusive ya está establecido, ya hubo establecido de que el, el, la primera licitación, esta que se hace con el tema de las cooperativas, le hubiera generado, bueno, poco más, poco menos. Voy a decir un dato, 12.000 millones de colones, un ejemplo. Pero resultó que al haberse roto esto, y la caja, cuando entra Mónica Taylor, de nuevo volver a tener que hacer a contratar, pues hay una pérdida, es decir, tienen que contratar a un mayor precio. Entonces Sí. hay una pérdida para la caja. Y ya ahora, ¿quién lo va a pagar? ¿Qué mando medio? ¿Quién se va a hacer responsable de ese dinero? Nadie, nadie, obviamente que no. Ya, pues hicieron caerle la credibilidad a una junta directiva que estaba trabajando, que había tomado una decisión que iba a generar, pues un menor costo a los pacientes, y obviamente una mejor atención precisamente, además de todo el trastorno de que se tenía o no se tenía la licitación y pues por supuesto después contratar
contratarlo a mayor precio. En fin, este tema del caso Barrenador, ellos mismos lo encontraron, no hay dónde encontrarle nada. Entonces, ni existen los datos para poderse apoyar a decir qué. Correcto, correcto. Por eso es que doña María Marta Carballo, diputada, dice, se quieren inventar un caso Barrenador, ¿verdad? Y finalmente tenemos esas declaraciones de doña Pilar Cisneros refiriéndose a el tema de las pensiones para expresidentes. Entonces, lo vemos y lo vamos comentando. Correcto. Listo. También quitar algunas pensiones de lujo. A ver, como yo dije hoy en jefe de fracción, Calderón, Rafael Ángel Calderón y José María Figueres accedieron a esa pensión con 40 y tantos años. O sea, ambos han recibido ya más de 3.000 millones de colones en pensión. Sin embargo, ¿qué opina el Frente Amplio al respecto de dicha iniciativa de ley que en un inicio la presentó José María Villalta el cuatrienio anterior? Acordamos que el lunes se sometería a votación la posibilidad de dispensar de trámite el proyecto de ley para eliminar la pensión de lujo a los expresidentes de la República. Este es un proyecto que el Frente Amplio ha presentado en repetidas ocasiones, no solamente en este periodo, sino hace muchos años atrás. Y nos parece que es uno de los ejemplos de esas grandes pensiones que se otorgan sin tener la cotización base que la respalde. Actualmente hay 8 expresidentes de la República que pueden gozar de dicho beneficio, pero ¿desde cuándo reciben esta pensión de 3.952.475 colones? Rafael Ángel Calderón Fournier la recibe desde junio de 1994, al pensionarse a los 45 años, y ha recibido 380 pagos de su pensión. José María Figueres Olsen se pensionó desde junio de 1998, a sus 43 años, y ha recibido 332 pagos. Miguel Ángel Rodríguez recibe dicho beneficio desde junio del 2002, y se pensionó a los 62 años. Ha recibido 284 cuotas de su pensión. Abel Pacheco se pensionó en junio del 2006. Desde dicha fecha recibe dicho pago a los 72 años y ha recibido 236 pagos de la pensión. Oscar Arias se pensionó como presidente a los 69 años en junio del 2010 y desde la fecha ha recibido 188 pagos de su pensión, 5 años, y desde esa fecha ha recibido 140 pagos de la pensión. Finalmente, Luis Guillermo Solís se pensionó en junio del 2018 a sus 60 años y ha recibido 92 veces el pago de su pensión de expresidente. En el caso de Carlos Alvarado, mucho se ha señalado de que no la recibe, dejando de percibir así 44 pagos desde junio del 2022 que dejó la silla presidencial. Como dije antes, si Carlos Alvarado se enojó conmigo, es perfectamente posible que lo que está haciendo es un ahorro sin intereses, porque un día se le pueda antojar decir, tírenmelo todo. Yo estoy buscando un mecanismo para no recibir esa pensión. ¿Pero podría recibir dichos fondos de manera retroactiva? La pensión a la que tiene derecho un presidente de la República no se pierde por el solo hecho de no haberse tramitado de inmediato al finalizar el ejercicio del cargo. Si al momento del cese ya se cumplían los requisitos legales, el derecho se considera consolidado y su posterior reconocimiento administrativo tiene carácter declarativo. En estos casos, sí es jurídicamente posible reclamar el pago retroactivo de las sumas no percibidas. Sin embargo, dicho pago no es automático ni ilimitado. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, podrá acceder el 8 de mayo a una pensión como exmandatario y Laura Fernández a partir del 2030, con la particularidad de que en ese momento tendría solo 43 años. Este fue un informe de Diego Arce, Noticias Telediario. Bueno, si doña Laura recibe la pensión a partir del 2030, con 43 años, sería la misma edad en la que comenzó a recibir la pensión José María Figueres. José María Figueres. ¿Verdad? Don Rodrigo Chávez ha sido claro en que él no quiere recibir la pensión, pero está buscando el mecanismo para no recibirla él, sino canalizarla seguramente a alguien que la ocupe, digamos. Y el caso de Carlos Alvarado, presidente, don Rodrigo es muy claro, o sea, y es así, objetivamente es así. Puede tener ahí un ahorro y algún día llega, inscribe la cuenta y se lo pagan. ¿Cuánto dijo que era? 3.900.000, ¿verdad? 3.900.000. Sí, ¿cuántas cuotas son? 44. 44, sí. 3.900.000 por 44 es un total de, híjole, se excedió esta vaina. No me lo procesa. Ya hay, Richard. ¿Qué pasó? Es que salió una E. Como que es mucho. ¿Verdad que? 1.700 millones. 1, 2, 3. 171.600.000 colones.
Sí, 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 sí. 170. Es que mi cuentapollos es muy grande, Ah, no, entonces, mejor el celular, Richard, el sí, celular. excuse me, excuse me. Entonces, ahí está esa situación. Yo en lo particular, yo 171 creo millones que es un buen fondo de ahorro. sí, sí, lo que pasa es que vamos a ver, si el propósito de la pensión para los expresidentes es que los expresidentes puedan tener una vida honorable por haber sido presidentes de la República, si ese es el espíritu, entonces se le debería dar a los presidentes que no tengan las condiciones para vivir bien después de ser presidente. Esa es mi opinión personal. O Ujú, sea, pensar en Oscar Arias creo que tiene plata, ¿ok? ujú. Me imagino que José María Figueres también. José María Figueres debe tener plata. Ujú, ¿Verdad? Y hay varios ahí. No sé cuál es la condición de don Abel Pacheco, por ejemplo, desconozco. Entonces yo creo que la idea sería auxiliar al presidente o subsidiar o apoyar al presidente que no tenga las condiciones. Si don Rodrigo Chávez dice que él está buscando la forma de no recibir la pensión, es porque él sabe que no la ocupa. Debe tener ahorros que le dan buenos rendimientos, tiene una pensión del Banco Banco Mundial, Mundial. él es economista, debe haber invertido su capital a lo largo de los años en X o Y forma que le genera pues lo necesario para vivir, yo qué sé. Entonces, de ahí por ahí la situación, ¿verdad? Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Y tú qué Eh, es? continuamos. Sí, sí, continuamos. Michael y televidentes, tal como ustedes lo vieron en la información anterior y como le indica doña Rocío Alfaro, la jefa de la bancada del Frente Amplio, van a buscar que esto se realice vía rápida. Sin embargo, sabemos también cómo ha estado entrabado toda esta situación a lo interno de la Asamblea Legislativa, por lo que ahora corresponde esperar en qué terminará dicha discusión. Bien, Diego, vamos a continuar con esta conversación que tenemos con doña Pilar con respecto a este tema, porque también hay una reacción de Jonathan Acuña. Tal vez la podamos ver ahí en los recuadros que tenemos en este momento, compañeros, para antes de escuchar a doña Pilar con respecto a este tema. Escuchemos. Pero miren las contradicciones costarricenses. Por un lado, acá intentamos descongelarle las pensiones a miles de personas que no tienen pensiones de lujo. Es más, y ustedes lo saben, en la comisión se lo hemos dicho a Pilar Cisneros, para pensionados para pensiones altas, está bien, los excluimos de esos aumentos, pero para el resto de miles de personas que no tienen pensiones altas, hay que descongelar las pensiones ya. Pero ¿saben qué? Además, cuando se trata de la pensión de lujo del expresidente Chávez, quien será expresidente en unos cuantos meses, no vaya a ser que avancemos con ese proyecto de ley. Escuché a la diputada Pilar Cisneros decir hoy en Jefaturas de Fracción una de las cosas más curiosas del mundo. Siendo una persona tan buena comunicando, terminó diciendo esto: es que nosotros estamos de acuerdo, pero no queremos que se vea. ¿Ah, cómo? ¡Qué maravilla! ¡Qué retórica! ¿Estamos de acuerdo? Pero yo creo que esto es una sacada de clavo con Chávez y con Laura. Doña Pilar, ese proyecto de ley, la primera vez que fue presentado por José María Villalta, excelente diputado, por eso se lo reconoce y no puede decir lo mismo de sus diputados electos. 8:38, Diego, gracias por este reporte. Vamos a continuar acá en la entrevista. Muy buenas noches. Incongruencia, doña Pilar, de parte suya. Don Jonathan, ¿cuáles son las pensiones de lujo más grandes en este país? Las del Magisterio Nacional, por si no sabe. Pensiones de 8 millones, 9 millones. Hay pensiones de 12 millones, don Jonathan. Entonces no diga, ¿cuál es el límite? Porque él dice, hay que ponerle un tope a las pensiones más bajas. ¿Qué es la pensión más baja? No sé. No tengo la menor idea, porque su proyecto de ley no se establece. Entonces, hay que aumentarle también a los que ganan 8, 10 y 12 millones. Pero ¿No, ahora, señor? hay una incongruencia de parte suya, doña Pilar, al hablar sobre y criticar las pensiones de lujo y no apoyar un proyecto de ley que busca eliminar la pensión de lujo. Es que yo no he dicho que no lo estoy apoyando. Lo que no estoy apoyando es la vía rápida. ¿Y por qué no estoy apoyando la vía rápida? Porque yo quiero explorar la posibilidad de que el recorte a esas pensiones de lujo de los expresidentes vayan para atrás también. O sea, no puede ser que aquí tengamos... Es que ninguna ley es retroactiva, no se podría. No, ya tengo varias resoluciones de la Sala Constitucional donde dice el derecho a la pensión. O sea, lo no, que se podría es grabarla. por supuesto, recortarla, como se hizo grabarla, las pensiones del Poder Judicial. O qué pasa si realmente quitamos totalmente el sistema de pensiones para los expresidentes
Y bueno, habría que ver cómo le llegamos, pero es que no puede ser, Michael. Pero igual no sería retroactivo. Los No, sí, expresidentes señor. que están Es que van a seguir lástima. recibiéndola. Si usted me hubiera dicho que la tenía aquí, yo tengo algunas resoluciones de la Sala Cuarta donde dice clarísimamente, y que si hay una amenaza para las finanzas públicas, también se pueden reducir las pensiones de lujo. Entonces, es cuestión de... Pero no le agarró como tarde, doña Pilar, para explorar esa posibilidad, ya estando a 4 semanas, a 8 semanas de salir. ¿Por qué? A ver, es ahora cuando ellos si la quieren... intención estaba, lo hubiera presentado Pero a desde ver, el principio. Michael, eso, a ver, perdón, ellos no nos rechazaron nuestro proyecto de ley para quitar las pensiones de lujo. Ah, ahí sí, don Jonathan, ahí sí, usted no quiere más que a un grupito, a los expresidentes. ¿Y todos los demás qué? A ver, ¿qué? Díganle a los costarricenses, ¿por qué rechazaron ese proyecto de ley? A mí me rechazaron un proyecto de ley para que por referéndum los costarricenses pudieran decidir si le quieren seguir regalando las asquerosas pensiones de lujo a todos esos ricachones. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Y me rechazaron otro proyecto de ley para que el Estado como patrono le pagara la misma cuota a todos sus empleados. Lo archivaron. Entonces, que no sean hipócritas. Pero entonces ahora lo que usted va a explorar es el tema de poder grabar las pensiones de los expresidentes. Pero ojalá eliminarlas, Michael. A ver, no tiene ningún Pero sentido. vuelvo, le agarró tarde. Le No, agarró un poco Michael, tarde, le agarró no. un poco tarde. Hemos intentado de todo. Y el último intento que ha hecho el gobierno, con absoluta seriedad, es llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque estamos hartos, hasta aquí. ¿Por qué, Michael? Porque los magistrados de la Corte son los que deciden. ¿Y quiénes son los principales beneficiados con las pensiones de lujo? Los magistrados de la Corte. Pero ya se ha dicho claramente en pronunciamientos que no se puede grabar más allá del 55%, y eso está ya establecido incluso hasta por derecho internacional. Michael, hay un detalle que nosotros no hemos tomado en cuenta y que yo creo que la Corte Interamericana lo va a tomar en cuenta. Ok, pero lo que acaba de Una decir es cosa- cierto, ¿verdad? No, Lo a que ver, acaba de decir Michael, es cierto. es que una cosa es un derecho adquirido por unas cuotas que usted aportó y otra cosa es un privilegio adquirido o un regalo adquirido. No hay persona en Costa Rica que haya cotizado lo suficiente para tener una pensión de 10 millones de colones. Entonces ahí hay una porción de un privilegio adquirido o un regalo adquirido. Pues ese es un punto excelente. Sí, de Ese es un hecho, punto excelente. esa es la Una base. cosa es un derecho adquirido sobre algo De lo que que usted uno haya aportado. merece y le corresponde, Ajá. y otra cosa es un beneficio, un privilegio adquirido sobre algo que usted no cotizó. Exacto. Ahora, doña Pilar, o sea, la idea de frenar el proyecto es incorporar algo para que pueda o grabarse más las pensiones a los expresidentes, ¿verdad? Por eso Que no quiere la vía rápida. evidentemente los presidentes no cotizan lo necesario para tener esa pensión el resto de su vida. Correcto. Eso se saca del presupuesto nacional. Ellos cotizan por su salario de presidentes durante 4 años nada más. Nada más. Y ahí, ¿cuál es el que ha recibido más? De José María Figueres, si no me equivoco, que fue el que se pensionó, fue el Él creo que presidente más recibió joven. 144 o algo así. El que recibió 300 algo, pero es que no lo recuerdo, creo que Bueno, sí pero fue eso. en todo caso, está recibiendo 300 y pico de pagos una persona que solamente cotizó 4 años para esa pensión, que además es fija. O sea, el salario que recibió como presidente en aquel momento era sumamente inferior a la pensión que está recibiendo en ese momento. Por eso es que, en lo particular, yo creo, si la idea es que los expresidentes vivan con dignidad, porque fueron presidentes electos democráticamente, entonces que se estudie, que se cree el IMAP, Instituto Mixto de Ayuda para Presidentes. Dios. No. ¿Verdad? O el IMAE, mejor, Instituto Mixto de Ayuda para Expresidentes. Mejor ¿verdad? hagan una teletón y de una vez denle el dinero así y ya está, para que no tenga que ser con cargo del presupuesto de la República. Yo quiero- personalmente no sé Ay. si el único que me causa curiosidad o que no sé es don Abel Pacheco. Sí. Todos los demás me parece que tienen su vida súper resuelta, ¿verdad? Sí. Me parece. Entonces, creo que sería interesante incluso hacer como un tipo de estudio también para ver en qué condiciones viven, para que Un estudio social. no se diga que en Costa Rica un expresidente terminó sus días en la pobreza, Bueno, yo te ¿verdad? voy a decir, sí, pero bueno, yo voy a ser abogado del diablo, te voy a decir, bueno, si termina la pobreza, ¿cuántos costarricenses adultos mayores sobreviven con una pensión de 80,000 colones? Es decir, Sí, tiene toda la razón. o Tiene sea, toda la razón en eso, toda la razón. yo también entiendo que fungió un cargo público importante,
pero por Dios, son 3.900.000 colones, o sea, ¿cuántas pensiones del régimen no Exacto, contributivo o sea, podríamos dar con eso? eso se debe adecuar porque es demasiado de repente. También Sí, creo que es Don Nogui que dice que una persona después de ser presidente difícilmente encuentre un trabajo en el sector privado, por ejemplo, porque evidentemente es una persona muy vinculada a la política, sí, pero también es cierto que muchos de ellos trabajan a nivel internacional, los contratan, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces sí, es un tema que hay que darle cabeza y sí creo que es importante no solamente recortar y ya, sino ya que el proyecto está, incorporarle lo necesario para que sea lo más robusto posible, Yo ¿verdad? creo que ese tema de la vía rápida que va a hacer doña Pilar Cisneros va a generar aportes. Ojalá que sea como, a ver, como un lugar donde encuentren una bolsa que se pueda ir engrosando, sobre todo para que ir hacia el proyecto de las pensiones de lujo, porque a eso es a lo que ella está pues marcando sus objetivos. Yo Sí. solo quiero decir dos cosas. Primero, qué drama, ¿verdad? Qué drama más bravo el del señor Acuña en la curul, ¿verdad? Sobre todo la hipocresía y que todos sabemos que le dijo que no a proyectos como Yo Decido, que por referéndum iba a permitir costarricenses que usted y yo votáramos sí o no con respecto a las pensiones de lujo. No seamos hipócritas, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de lo que ellos dicen y de lo que ellos votan, ¿verdad? O de lo que ellos mandan a archivo o lo que eliminan en comisiones, ¿verdad? Sí. Eso es la estrategia política que utiliza, por ejemplo, un partido como el Frente Amplio, ¿verdad? En el cual pues no existe una dicotomía en su discurso. Y la otra cosa que quería decir, pues por supuesto, como Jonathan va a permitir que se cercenen tal vez pregunto yo, solamente pregunto, las pensiones de catedráticos costarricenses, que son las más caras, Costa Rica, más o menos de 8 millones, un poco más, un poco menos, pero recuerden que esas pensiones provienen de muchas universidades estatales, ¿verdad? Entonces hay que poner las barbas en remojo, Jonathan, diputado del Frente Amplio, y para los próximos que vendrán. Hay que eliminar las pensiones de lujo. No son igualitarias, por más que ustedes quieran justificarlo y decir que son derechos adquiridos, no lo son. Ellos no aportaron el dinero suficiente para obtener una pensión de semejante tamaño. Se está comiendo nuestro sistema de pensiones. Al 2030 vamos a estar en números rojos, Costa Rica. Así que hay que ponerle las barbas en remojo a estas decisiones que vamos a tener que tomar. ¿De quién habrá aprendido eso de pregunta, pregunta? No sé, un personaje que está por aquí. Ok, listo. Bueno, creo que con esto abordamos ya todos los temas. Salió larguito, pero es que han pasado muchas cosas. Y Sí. pues esperando que Y que cuando vean quitamos muchas esto, cosas de la agenda, porque si no, sí, a eso le hacemos una lipo a esta agenda, ¿verdad? Antes de comenzar, porque si no, una pues lipo brutal. no sería convergencia, sería medio día con Ana Cris y Richard. Sí, medio Así se día. llamaría. Sí, Pero sí, bueno, sí. Ana Cris, muchas gracias por Muchas la gracias, construcción Richard. de la agenda. Esperamos que disfruten de un rico desayuno de domingo y que lo coman muy lento para que puedan ver todo el capítulo. Ay, sí. Que disfruten, de verdad, para nosotros es un gusto trabajar para ustedes y ojalá que les guste muchísimo el capítulo. Exactamente. Muchísimas gracias. Feliz domingo y nos vemos. Bye bye. Chao. Adiós. Adiós y adiós.